comienza el programa que te ayudará a abrir tus ojos y mente. Esto es El Peso del Rock, educación financiera que te ayudará a sobrevivir en la selva del consumismo. Hola amigos, buenas tardes. Aquí Claudio Ramírez en El Peso del Rock. Y hoy tenemos el agrado de tener dos grandes invitados para hablar un tema que es muy importante y que mucha gente desconoce, que es la protección de datos personales. Esta es una ley que es la ley 19.628 y está desde 1999 y es la primera ley de América Latina, pero ya está superada por el avance tecnológico. Y para explicarnos más el versus de la ley actual y que viene a futuro, tenemos a dos tremendos invitados. Tenemos a Patricio Quintanillas, que es ingeniero comercial y además tiene un MBA en la Universidad Técnica Federico Santa María, y al abogado Raúl Ferrada, licenciado en Ciencias Jurídicas Sociales de la Universidad Diego Portales y magíster de Derecho de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Y muchas gracias por venir. Hola, ¿cómo estáis? Encantado de estar Muy acá. buenas tardes. Qué bueno. Este es un tema que igual es desconocido, pero no es poco importante de que la gente lo conozca. ¿A qué se refiere? ¿Cómo podríamos explicar la experiencia en el ámbito de la protección de datos en Chile? A ver, mira, en términos bien simples, todos tenemos la experiencia de, por ejemplo, cuando queremos comprar un bien o incluso echar benzina en algún servicentro, nos piden el RUT y no nos llama la atención. Bueno, el RUT es un dato personal. El RUT es un dato personal, el nombre es un dato personal, hay distintos tipos de datos personales. Y nuestros datos, la verdad es que son extraordinariamente relevantes y valiosos. Todos somos titulares de datos y hoy día la economía y los servicios nos piden información y esa información es utilizada con diversos fines. Entonces, el tema de los datos personales es algo cotidiano, propio de nuestra vida y propio de las relaciones que entablamos con empresas, con otras personas, en fin. Entonces, el tema de los datos personales es un tema cotidiano que probablemente no lo advertimos. Y uno entrega así como, deme su RUT en el supermercado, y uno lo da. Y es legal eso de que, no sé, uno va a un supermercado y dice, no pasa la oferta si no das tu RUT. Mira, lo que pasa es que en Chile no tenemos una cultura de protección de datos personales. En lo que tú describes es muy, muy gráfico de lo que ocurre en la realidad, porque primero, mucha gente no sabe qué es un dato personal. En segundo lugar, no sabe, por ejemplo, que esos datos le pertenecen y que esos datos solo pueden ser utilizados en circunstancias calificadas, cuando la propia persona ha dado su consentimiento, cuando se entregan para alguna entidad pública que tiene capacidades legales y competencias para usar esos datos. Pero sí, nosotros en general debiésemos tener una cultura distinta en materia de datos. Y eso en parte explica este proceso de reforma que tú señalabas al inicio. Claro, aquí decíamos que era por la OCDE que Chile se había comprometido a hacer este cambio en el gobierno de Bachelet y después en el de Piñera. Pero recién ahora se está viendo como el cambio. ¿Qué factibilidad que se haga rápido o está muy en veremos para que salga después en el diario oficial? Nosotros pensamos que no, que es algo que es inminente. Esperamos que no siga alargándose los plazos, pero al menos tenemos la esperanza de que ya va a salir pronto. Y con la nueva ley, ¿qué obligaciones tiene la empresa con la protección de datos personales, en general las empresas? Mira, yo creo que como para ordenar las cosas, para que nos entienda la gente que nos está escuchando, lo primero es instalar en las distintas empresas una cultura de protección de datos personales. ¿Eso qué significa? Lo primero, tomar conciencia de que los datos no son propiedad de las empresas, no son datos de las empresas. Claro. O de otras organizaciones, digamos, porque no solo las empresas recolectan información personal, también lo hacen organizaciones sin fines de lucro, instituciones públicas. Entonces, quizás el primer cambio de switch es que los datos son de las personas, no son de las organizaciones. Eso desencadena una serie de consecuencias, como por ejemplo que la utilización de los datos tiene que ser autorizada por el titular de la información. Y además el titular de la información, que somos todos nosotros, debemos tener conciencia de para qué se están recolectando esos datos, con qué fines,
para qué se van a utilizar y algo muy importante, cómo van a ser debidamente resguardados. Porque pensemos que esta es una información valiosa. Fíjate que hace algunos años se decía que los datos eran el petróleo del futuro, así de valioso. Yo creo que son en gran parte el petróleo de la actualidad. Un ejemplo, nosotros cuando hacemos capacitaciones le preguntamos a la gente, oiga, ¿cuánto le costó el WhatsApp, por ejemplo? ¿Cuánto le costó tal o cual, en su momento, el Facebook u otra aplicación? Y decía, no, a mí no me costó nada, dice la gente, es gratis ese servicio. Y la verdad es que no toman conciencia que a cambio de incorporarse en esas plataformas está entregando una cantidad de información, ¿verdad? Todos los días, Exacto. ¿no? O sea, hoy en día la economía se mueve por los temas de información, los cuales vienen obviamente de los datos que todos entregamos en distintas ocasiones. Y esto trae consigo lo que tú preguntabas, que las empresas van a tener que empezar a modificar todos sus procesos, toda su manera de actuar con respecto a cómo los clientes o los mismos trabajadores, ¿ya? Van a tener ahora una forma de ejercer derechos sobre la información. Claro, porque vieron que era como un negocio fácil porque uno entrega esto así como rápido, o sea, ni siquiera pregunta, oye, ¿para qué queréis mi root? ¿Para qué queréis mi correo? Y eso me llamó la atención de las redes sociales. Claro, yo que ocupo redes sociales por el tema del programa, yo entregué toda la información. Falta que entregue, en algunos casos, número de tarjeta. ¿Por qué? Porque uno de repente, hay veces que uno paga publicidad y dice, ya págala con la tarjeta. Incluso cuando tú vas a algún edificio, hoy en día te toman la huella dactilar. Sí. Y ese es un dato... Bueno, y le escanean el carnet de identidad. La auténtica, o sea. Y a mí me pasa muchas veces que vamos a ver clientes y el primer ejemplo que les damos, oiga, abajo nos escanearon el carnet de identidad. ¿Usted sabe que escanean el carnet de identidad acá? Y no tenemos idea. ¿Sabe para qué están recolectando esa información? No sabemos. Ahora, esto hay que mirarlo en sentido positivo. La información está ahí. Es bueno que la información esté disponible. Es bueno que las organizaciones puedan usar esa información porque con el uso de esa información te ofrecen mejores servicios, productos más ajustados a tus gustos, Claro, a tus necesidades. Que fluya la información, por ejemplo, médica. Hoy día se está discutiendo y estamos avanzando en un sistema de interoperabilidad de datos médicos. Que es el histórico de gastos, que está todo el tema de las enfermedades que tú has tenido siempre, está Exacto. todo en el histórico de gastos. Y si lo miras por el lado sanitario, imagínate cómo no va a ser bueno que tú llegas, por ejemplo, de urgencia a un centro asistencial y ese centro asistencial tenga acceso a tu historial clínico, porque te va a poder dar una mejor atención de salud. Eso multiplícalo por 1000, porque lo mismo pasa en el retail, en el otro tipo de comercios, en que te pueden hacer ofertas ajustadas a tus gustos, a tus necesidades, y eso es muy bueno. Entonces, el propósito de este tipo de leyes y de este tipo de sistemas es que la información fluya, que la información se pueda utilizar, que se pueda analizar. Todo eso genera valor público y social. Pero lo que se quiere a su vez, como apuntaba Patricio, es que esa circulación de datos se haga en condiciones adecuadas, que apuntan esencialmente, si tú quieres, a la buena fe, a la transparencia, que las personas sepan que están entregando sus datos personales, que sepan para qué, cómo se va a resguardar esa información. Eso es importante, que sepa para qué van a ocupar los datos personales, porque si a mí me preguntan de todo lo que hemos hablado, me estoy como diciendo el mismo, puta, que soy pavo. Entonces, ¿cómo entrego todo? Yo soy muy fácil, menos mal que no fui mina. Oye, de verdad, en serio. Oye, pero ¿qué derechos tienen las personas sobre sus datos personales con esta ley, la que tenemos vigente? Mira, lo principal, con la ley actual hay un reconocimiento de derechos igual. O sea, a pesar de que esta ley que tú señalabas que es del siglo pasado, Claro. imagínense todo lo que ha pasado entre 1999 y ahora. O sea, en avances tecnológicos, en penetración de las redes sociales, es otro mundo. Sí. Entonces esa ley, naturalmente, no hay mucho que argumentar para explicar que está absolutamente superada. Sin embargo, esa ley igual, muy pioneramente en la región, como tú señalabas, reconoció ciertos derechos. Estos derechos vienen a profundizarse ahora con este sistema legal nuevo. Pero básicamente, vuelvo sobre lo mismo. Como las personas son los dueños de la información, tienen derecho a saber quién tiene sus datos personales, para qué los tienes, de dónde los obtuvo, de modo de verificar que efectivamente
esos datos fueron tratados sobre una base, la ley habla de una base de que haga legítimo el tratamiento. Tiene derecho a pedir rectificación de la información. Porque pensemos en que estos datos se ocupan, por ejemplo, para evaluar la solvencia de una persona en el ámbito financiero, Claro. por ejemplo. Imagínate lo perjudicial que puede ser para alguien que esa información sea errada, no sea exacta. Entonces una persona tiene derecho, una vez que sabe qué información tiene, por ejemplo, una institución financiera respecto de él, a ver que esa información se rectifique, se actualice. Tiene también derecho a oponerse a un tratamiento, por ejemplo, porque no lo autorizó y porque no hay ningún otro fundamento para hacer ese tratamiento. No hay ni fundamento legal, no hay consentimiento, no hay interés legítimo. Se puede oponer al tratamiento. Puede pedir también cancelación cuando el dato se obtuvo con un fin y ese fin ya se cumplió. Ahora, todo eso supone que las organizaciones cambien y mucho. Por ejemplo, en el ámbito de sus procesos y de sus controles. Claro, o sea, el cambio cultural, ya que acompaña todo el manejo de los procesos de las organizaciones va a tener que ser tan fuerte, ya, que el cambio de mentalidad va no solamente de las personas que están en la parte operativa de las organizaciones, sino que esto viene desde la parte más de directiva, ¿ya? Del directorio hacia abajo. De hecho, deberían ser los primeros en pedir, ¿ya? Y en ordenar que esto funcione dentro de las organizaciones. Además, no hay que tomarlo solamente por un tema de cómo se va a operar dentro de la organización. Esto no solamente van a ser obligaciones, sino que también van a ser beneficios para las organizaciones. Estamos en una economía absolutamente globalizada y Chile tiene un montón de tratados de libre comercio y en particular lo que se viene en el proyecto de ley es una especie de copia con lo que es el reglamento de la Unión Europea, ¿ya? Con quienes tenemos tratado de libre comercio, y van a exigir estándares mucho más altos en estos temas. Entonces, al final van a ser también oportunidades de negocio que se pueden ir abriendo, ¿ya? Y disminuir los riesgos por no tratar bien los datos. Bueno, qué buen detalle. Mira, vamos a ir con un temita y tengo una muy buena pregunta que me apareció aquí de lo que habíamos notado. Vamos con Kiss y volvemos con nuestro invitado. Oye, está bueno el tema, ¿sabes que me odio yo mismo? Me voy a llegar a pegar solo. Vamos, gracias.
rock. Sigues en el peso del rock con Claudio. Saca el peso del rock. Bueno, ya estaba acá en el peso del rock, ahora sí. Estamos conversando ahí en el entretiempo acá con los máster que tenemos hoy día. Vuelven la próxima semana con un tema nuevo. Sí. Con lo que son la ley de delito económico. Maravilloso, eso es muy bueno saberlo. Lo vamos a promocionar harto porque para que descubramos que ya dando un root por darlos somos tontos. Vamos a aprender harto con ustedes, lo sabemos. Oye, ¿cómo se fiscaliza cómo se fiscaliza este cumplimiento de la ley actual? Hoy día, francamente, no se fiscaliza y ese es el gran problema, porque esto de que hablamos del RUT, de que no hay conciencia, de que ahora recién estamos tomando como conciencia de que, chupaya, hay datos y andan circulando por ahí, yo no sé quién los tiene, en fin. Bueno, eso tiene que ver con la falta de enforcement, de fiscalización de esta legislación tan antigua que estamos comentando. Bueno, ni tan antigua, pero superada, digamos, superada por el tiempo. Y esa es la gran diferencia con este upgrade que estamos haciendo en Chile, en que como comentaba Patricio recién, estamos importando básicamente los estándares globales que se aplican en estos temas. Y estos estándares vienen con una agencia autónoma. Pensemos en el equivalente a una superintendencia, a una entidad que tiene poder de fiscalizar, de dictar criterios para que las empresas, las organizaciones se alineen a estas normas legales y, muy importante, tiene facultades sancionatorias y de sanciones importantes. O sea, las sanciones van, en términos generales, desde una amonestación escrita para faltas leves, pero también hay faltas graves, claro, y hay faltas gravísimas. Eso todo viene diseñado en la ley nueva. Y las faltas gravísimas, fíjate que pueden ser sancionadas hasta con 20.000 UTM. Estamos hablando más de 1.000 palos. Sí. 1.300 millones de pesos. Y en caso de reiteración, esto se puede incrementar en un 50%. Y en caso de reiteración, también se puede suspender la gestión de datos por una organización. Imagínate lo que podría significar para si esta organización no poder tratar información. Sería como una lápida. Entonces, la ley viene con importantes sanciones, lo que desde el mundo legal denominamos riesgos legales importantes. Por eso es necesario tomar conciencia de esto y empezar a prepararse, claro, desde ya. No esperar el último día como hacemos con distintos trámites, porque esto es un esfuerzo organizacional bastante importante. Yo lo encuentro maravilloso. Lo encuentro súper bueno que nuestros datos estén protegidos. Porque, ¿cómo lo hace ahora? Porque esto es de empresas grandes. O sea, la empresa grande es la que más maneja los datos. ¿Cómo la tiene que hacer una pyme? ¿Qué tiene? No. Esto no es exclusivo de las grandes empresas. Esto es a todo nivel. Ya, perfecto. Incluso personas naturales. ¿Ya? Pero en el caso de las pymes, imagínate el problema, ¿ya?, que puede ser para un emprendedor de este tipo de organizaciones el tener una multa ya gravísima o grave, ¿ya? Se puede significar el cierre de su negocio y de su entrada de dinero para su familia. Entonces, las pymes van a tener un esfuerzo grande en cuanto a generar ciertos procedimientos, ¿ya? Porque tener política en empresas muy, muy pequeñas no vale la pena, pero sí tener directrices, tener a las personas que trabajan ya con el mismo empresario capacitadas, ¿ya? Y que sepan cómo manejar los datos, ¿ya? No, y es un tema de que falta capacitación y lo estábamos conversando recién. O sea, la capacitación en Chile es súper débil. Falta mucha capacitación para estos temas. Y lo habíamos conversado antes, el tema que tú das una boleta, tu root, y está ahí todos tus datos. O sea, mira, a modo de chiste, o chiste malo, por decirlo de otro modo, cuando empezamos con Exempla, acá Don Raúl le hizo a uno de los abogados, ¿ya?, la pregunta de dónde guardar la información de sus clientes, de sus clientes de manera particular. Y le dijo, no, los tengo anotados en un cuaderno, ¿ya? Y ese cuaderno es una base de datos, ¿ya?
y tiene que saber cómo tratarla. ¿Qué pasa si se le pierde el cuaderno? ¿Ya? Está todo. Y empieza a otro lado, empieza a utilizar esa información. Entonces, no es un tema menor ya el cómo las organizaciones y en particular las pymes van a operar con la información que les vamos a entregar todos. De hecho, podríamos lanzarle un desafío a las personas que nos están escuchando. Sobre todo los que están en temas, porque esto se aplica naturalmente a actividades profesionales y empresariales. No se aplica, para que no se asusten, a la base de datos de mis contactos familiares que uno tiene en su casa, que son particulares y que nadie se va a meter en eso. Voy a ahorrar todo el celular porque no quiero tener ni un contacto. Pero piensa tú, por ejemplo, un buen desafío, levantar o preguntarse uno mismo en su oficina, en su empresa, en lo que sea, ¿cuántas bases de datos personales tiene? Primera pregunta. Porque esta pregunta nosotros la hacemos regularmente y empresas bastante organizadas no tienen idea. Entonces, primera pregunta, ¿cuántas bases de datos? Ese es como un primer ejercicio, Claro. pensando algo muy relevante que puso sobre la mesa Patricio, que las bases de datos pueden estar en un sistema informático o pueden ser bases de datos materiales. O sea, por ejemplo, si nos está viendo alguien que trabaja, puede dar un ejemplo en el ámbito de la salud y tienen sus ficheros antiguos, escritos manuscritos, esos también son bases de datos. Entonces, la pregunta que podría ser interesante y conversarlo con los colaboradores, con la gente que trabaja con uno, ¿cuántas bases de datos tenemos? Una pregunta inocente, porque tú desde esa mirada, con una nueva inquietud, empiezas como a detectar cosas que pasaban inadvertidas. No, y quizás... disculpa. Ahora, también, volviendo al tema de las pymes, ¿cómo será el grado de relevancia que toma? Es que muchas de las pymes, que por ejemplo hacen comercio electrónico, ¿ya? Tienen contratado Transbank o tienen contratado otros medios de pago. ¿Cómo esas pymes se aseguran, ¿ya?, que la empresa que hace la transacción tiene los medios resguardados, donde resguardan la información? O sea, eso no es solamente un tema de cómo ellos mismos están manejando los datos, sino que cómo también su proveedor, en este caso del sistema de pago, guarda la información. Ahora la consulta es, con todos los root, no sé, me voy a poner de nuevo en el caso del supermercado, con todos los root que la gente va dando, esos datos los venden, ya sabemos. Pero, ¿qué venden de ese root? Aparte de saber el root, ¿venden todo? ¿A quién se lo venden? ¿Qué sacan con eso? Mira, las capacidades de recoger información personal, hábitos de consumo, horario, desplazamiento, en fin, preferencia. O sea, una base de datos que se alimentara, por ejemplo, de las prácticas de compra de una persona en el supermercado, una base muy interesante. Porque además piensa que esas bases de datos se pueden relacionar con otras bases de datos y la información se puede ir enriqueciendo, y sobre esas bases tú puedes construir, con las tecnologías modernas, con todas las herramientas que hoy día existen, perfiles casi perfectos de una persona. No tienes ni para qué conversar con alguien, claro, y lo puedes conocer a través de sus comportamientos, de aquello que publica en las redes sociales, de dónde compra, en fin. Entonces, todo eso que, como conversábamos recién, tiene un valor incluso para el cliente. El punto es que se haga en condiciones de tratamiento y de transferencia y de análisis de la información que sea adecuada, que no esté sustentada en bases de barro, sino que en pilares sólidos. Fíjate que hoy día muchas organizaciones compran herramientas, incluso algunas están incursionando en herramientas con algún componente de inteligencia artificial u otras. Bueno, para entrar en esas ligas, que son grandes ligas, es como pasar de la segunda división a la primera división o más. Necesitamos tener controlado el tema de la gestión de la información personal que hacemos en nuestra organización, porque de lo contrario, cuando empecemos a crecer en esos mercados, nos vamos a encontrar con problemas serios. No, eso es importante, porque menos mal que el tío Palma, la botillería, no pide el root, sino va a saber todo qué es lo que compro. Pero aparte de las multas que pone la ley nueva, ¿qué otros cambios tiene en comparación con la actual ley? Mira, la ley es mucho más completa porque, a ver,
nosotros hemos hablado bastante hoy día de los derechos. Se llaman derechos arco. Mnemotécnicamente se habla del derecho a acceso, rectificación, cancelación, oposición. Y hay un derecho nuevo que trae la legislación que se llama de portabilidad, que tú te puedes llevar tus datos. Por ejemplo, tú puedes dejar de recibir atención odontológica con tu dentista y tú le pides al dentista, ¿sabe, doctor? Me quiero llevar mi información porque me voy a ir al dentista al lado. Cosas novedosas que uno ni se imagina. Bueno, la ley, para que esos derechos sean una realidad, tiene otros componentes que apuntan a orientar a las organizaciones, grandes, medianas, pequeñas, como decía Patricio, porque esto es de una cobertura absolutamente transversal, ciertas orientaciones, ciertos principios para que ajusten sus prácticas organizativas, ajusten sus procesos y puedan honrar estos derechos y cumplir con estas obligaciones. Y desde ese punto de vista, entonces, dentro de la organización se va a tener que incorporar cierta lógica de que los datos tienen que ser proporcionales, tienen que tener un fin determinado y otra serie de principios que van a tener que orientar la gestión de las empresas. Entonces, el día de mañana, en esta realidad nueva, cuando una empresa quiera generar una base de datos, se va a tener que hacer ciertas preguntas. Y eso, por ejemplo, ¿es necesario recoger esta información? ¿Con qué objetivo lo voy a hacer? ¿Cómo le voy a pedir esta información a mis clientes? ¿Cuánto tiempo voy a tener almacenada esta información? ¿La voy a compartir? ¿No la voy a compartir? Todo ese tipo de preguntas tienen que ver entonces con un cambio bien radical de algo que hoy día se desconoce por completo. No sabemos el desafío es tramposo, el que yo le hice a nuestro auditorio, porque muchas organizaciones no saben cuántas bases de datos tienen. Y hay bases de datos de datos personales que ni sospechan que manejan. ¿Para qué decir en el tema de venta? Muchas veces en algunas organizaciones, en otras lo tienen resuelto, pero en algunas organizaciones, las fuerzas de ventas, cada vendedor tiene sus propias bases de datos. Claro. Y transita por el mundo con sus bases de datos. Y cuando se cambia de trabajo, se la lleva. Por eso, o me vas a decir que a ti nunca te han llamado por teléfono por ofrecerte un servicio, una empresa que tú jamás ni has visitado, ni has pedido un presupuesto. Me pasó hace poco, estaba cotizando una propiedad y me dicen, dame tu RUT. Ah, tú vives acá. No vivo ahí, ya no vivo acá. Ah, pero vivías acá. No, tampoco. Tenía dónde había vivido, dónde había trabajado, todo. Y dije, oye, ¿cómo puedo pedir que borren eso si es demasiada información? Ahí yo dije, era mucha. Y ahí, quería saber si se puede pedir que se borre eso o estamos fritos. No, tú tienes derecho a pedir que se cancelen esos datos. Lo que pasa es que hoy día, como el sistema de fiscalización es débil, eso probablemente, si no te responden, tendrías que iniciar una gestión legal con todos los costos que eso significa, recurrir a un servicio legal especializado. La gran diferencia es que con la legislación que va a entrar en vigencia próximamente, que decíamos que muy probablemente se aprueba este año, esos derechos van a poder ser ejercidos directamente con las empresas, y si las empresas no te resuelven el problema, tú vas a poder ir a la agencia. Y la agencia va a tener facultades, como decíamos, para resolver esos casos, y eventualmente para fiscalizar y eventualmente para sancionar. Entonces va a haber atrás ciertas garras, cierta dentadura, cierta fortaleza institucional para hacerse cargo de esos temas. Claro, porque la agencia tiene hartas funciones, pero ¿cómo la van a crear? ¿Cómo se puede crear esa agencia? Es una agencia pública, se crea por ley, gradualmente, naturalmente, va a ser una agencia que se va a financiar con presupuesto de la Nación y se va a instalar con un plan que naturalmente va gradualmente a ir ejerciendo sus atribuciones, va a tener sus propios funcionarios, que van a ser funcionarios públicos, calificados además para el ejercicio de estas actividades, y en el mediano plazo va a ser el equivalente a una superintendencia, lo que nosotros conocemos hoy día, por ejemplo, la Superintendencia de Salud, va a ser un organismo parecido al CERNAC, pero incluso con muchas más atribuciones que el CERNAC. El CERNAC no... Es que el CERNAC tiene tiene el mandato, pero no tiene los dientes para hacerlo cumplir. A diferencia, esta agencia va a tener el mandato y va a tener los dientes y los recursos como para que esta ley efectivamente se cumpla. Claro, porque falta capacitación. ¿Y qué capacitación pondrían ustedes así como, oye, mira, esto se podría enfocarlo para el futuro? Porque ¿en qué se queda corta la ley actual con la nueva? Bueno, aquí dividamos un poco las cosas. Yo creo que en la parte legal nosotros lo que sugerimos es una capacitación
no vamos a transformar a todos los ejecutivos de la empresa, los trabajadores, en abogados. Pero lo que sí queremos lograr es que se entienda cuál es el sentido de esta regulación, cuáles son los derechos de los titulares de la información y cuáles son los principios conforme a los cuales las organizaciones deben aplicar esta disposición. Pero también hay mucho que hacer en otras materias. O sea, por ejemplo, lo que hablaban de las fuerzas comerciales o las fuerzas de venta que manejan muchos datos, primero es ver cómo, capacitarlos en cómo utilizar los datos sin pasar a llevar el tema de que la persona haya entregado o no él puede usarlo. Ahí hay temas que son desde operación hasta éticos, ya de cómo trabajan las personas, por lo tanto los esfuerzos que van a tener las personas, las áreas de recursos humanos va a ser fuerte en cuanto a capacitación. Ahora, hay que considerar también el hecho de que en las organizaciones va a tener que haber un nuevo rol ya trabajando cuando aparezca ya la ley, que el encargado de protección de datos. Porque había un ejemplo con otra ley, que la ley de discapacidad hay una persona que es gestora de discapacidad y por ley en la empresa, y aquí también tendría que haber alguien. Va a haber un encargado de datos. Y esa persona no puede ser una persona que no tenga, que esté calificado para esa función. ¿Ya? No es que puedan poner a una persona, no sé, de un anexo de contrato, claro, ya que le digan, me caíste bien, ahora te toca esto. Claro. No, sino que es una persona que tenga los conocimientos específicos para ejercer el cargo. Y él va a tener que hacerse responsable, por ejemplo, de que las capacitaciones ya cumplan con lo que la organización tiene como fin al momento de hacer procedimientos, de ejecutar procesos, ¿ya? Entonces va a tener que hacer una reconversión en 360 de la empresa y partiendo por las personas. No, es porque versus la actual ley, porque tiene hartos desafíos. ¿Qué otros desafíos puede tener esta ley para ser implementada? Porque no es una ley cualquiera, o sea, es una ley que es a cada persona en Chile que afecta. Bueno, mira, a nivel organizacional, primero visibilizar el tema como un tema relevante y como una responsabilidad de las empresas. Y eso yo te diría que es casi a nivel estratégico, en el sentido de que dentro de todas las responsabilidades que tienen las empresas, y es bueno el punto ético que hace Patricio, tal de resguardar la información de sus clientes, de sus trabajadores, de sus proveedores, porque aquí tú gestionas datos normalmente de esos tres segmentos. Claro. De la gente que trabaja contigo, la gente que hace negocios contigo y de tus proveedores y de tus clientes. Entonces, primero que esto sea un tema al nivel estratégico. En segundo lugar, hay todo un ajuste de procedimientos, políticas y normativas internas. Probablemente una empresa pyme van a ser, como explicaba recién Patricio, más bien es más simple, una implementación más liviana, pero con todo se trata de establecer ciertos criterios y ciertos procedimientos, porque en el fondo aquí hay como un ciclo de vida del dato. Tú tienes que tener controlado, identificado y normado al nivel que corresponda, dependiendo del tamaño de tu organización y el tipo de datos que tú gestiones, desde que tú obtienes el dato hasta que el dato es cancelado. O sea, es como vida y muerte del dato en tu organización. Tienes que preocuparte de entender de dónde obtienes la información y desde ese momento cómo la vas a usar, si la vas a compartir, si la vas a explotar, si vas a tratar esa información, hasta el momento en que tú dices, bueno, este dato ya no lo puedo seguir manteniendo porque el cliente se me fue, porque ya no tiene el fin para el cual yo obtuve esta información, para hacer un estudio, por ejemplo. Claro. Ya no tiene sentido, entonces lo tengo que borrar. Luego tienes que seguir con el tema de los recursos humanos, que hemos hablado del tema de la capacitación. Compartimos contigo que es un déficit, una brecha, no solo en este tema, en muchos temas más. En educación financiera, en una serie de temas que son relevantes, son cotidianos y que no tenemos mayor capacitación. Entonces, también tiene que haber un esfuerzo en materia de recursos humanos. Y eso es bien amplio, porque en recursos humanos, en el sentido desde un comportamiento ético,
el dato es un bien preciado, es un bien que puede afectar la competitividad de las compañías, es un bien que puede, si es mal usado o vulnerado, puede dañar a nuestros clientes. Entonces tiene que ver con la ética de la organización también. O sea, Entonces, tienes tú ahí el contacto con la propia formación de los trabajadores, el control de los trabajadores, y además en organizaciones más grandes, que tengan mayor complejidad, está este rol de este funcionario nuevo que le tiene que reportar directamente al directorio, porque así es de importante el tema. Capacitado también. Totalmente. No, tiene que ser calificado para esa función. Claro, va a tener No que es- tener como una certificación, algo así como cuando te certificáis para inversiones. ¿no? Va a tener que tener una certificación profesional, porque además la ley lo que promueve es que las empresas tengan sus planes de gestión de la información, una especie de compliance, un compliance que incluso puede ser objeto de algún registro o certificación, de modo que esto funcione. Esto es muy parecido a lo que vamos a conversar en otra ocasión, que es el tema de la responsabilidad penal de las empresas y la ley de delito económico, en el sentido que es conveniente, no es obligatorio, pero es conveniente tener un sistema de cumplimiento, y que este sistema de cumplimiento tenga por finalidad esencial prevenir los riesgos derivados del incumplimiento de estas normas. O sea, mira, hay, así como llevándolo también a tierra, un caso particular en minería. ¿Ya? Siempre cuando tú vas a trabajar te hacen un chequeo médico, Claro. ¿ya? Que son de la mutualidades. ¿Ya? ¿Qué pasa si el manejo de datos, ya, de la persona que es de una empresa manda a su potencial trabajador, ¿ya? Y sale mal Evaluado. algún examen, ¿ya? Esa información va a quedar resguardada. ¿Qué pasa si se utiliza de mala forma esa persona, ¿ya? Y llega esa información a otra empresa a la cual la persona pueda estar postulando? Ya va a llegar con esa información y va a quedar fuera. O sea, puedes dejar incluso... Sin pega a alguien Sin pega a injusta. alguien. Bueno, riesgo cero no existe nada, porque a lo mejor no va a tener el ¿cómo se llama? El informe, pero oye, no, mira, sabes que salió con este problema. Claro, va a ser como sí, somos tan ingeniosos en realidad. Oye, igual la ley nueva yo la encuentro maravillosa, porque se actualiza base a ver cómo ha subido toda esta cuestión de la tecnología. ¿Cuál es el estado actual de la ley actualmente? Porque nosotros decimos que va a salir durante este año, pero ¿en qué proceso va? Mira, específicamente está aprobada en general, pasó por la Cámara de Diputados y pasó por el Senado, y hoy día está en una comisión mixta que está analizando algunos puntos en que se produjo discrepancia entre las dos cámaras. Es un proceso que ha avanzado bastante rápido, y yo te diría que estamos literalmente en tierra derecha, en lo último, en la última milla de generación de esta ley. Necesitamos salir. Sí, yo creo que va a ser un avance importante, genera un tremendo upgrade a nivel nacional, va a generar más oportunidades de negocio, nos inserta de otra manera en el contexto global. Ese aspecto es muy importante. De hecho, tú lo mencionaste al inicio. Chile asumió un compromiso con la OCDE para subir sus estándares de protección de datos personales. No lo ha cumplido. Este compromiso era exigible hace harto tiempo atrás. Pero es muy importante que se cumpla, porque con esto se abren oportunidades de negocio, en el sentido de que Chile sea un país con un nivel de protección adecuada a la información personal que le permita dar servicios transfronterizos, por ejemplo, Claro. a otros países. Eso genera empleo, genera dinamismo económico, y nosotros pensamos con mucha convicción de que las empresas que se sumen a este tipo de estándares internacionales ganan competitividad. Hoy día incluso tener un buen sistema de gestión de datos personales en este ambiente en que nos movemos es un factor diferenciador, porque la mayoría de las empresas no lo tienen, pero a la larga va a ser un estándar ineludible para cualquier Me organización. encuentro que es maravilloso la ley nueva, ojalá salga luego, porque no va a actualizar como país, que estamos ya quedándonos muy atrás, pero con la actual ley de ahora, ¿cómo recomendarían que las personas resguarden sus datos personales con lo que tenemos ahora? Bueno, hoy día las personas tienen derecho a recurrir a las organizaciones si tienen dudas respecto a dónde se obtuvo su información. El CERNAC tiene alguna atribución respecto a estos temas cuando se infringen lo que se podría enmarcar dentro de los derechos del consumidor.
Y hay un avance reciente en nuestro sistema legal y que deriva de que frente a una infracción a los derechos de la protección de datos personales, hoy día se puede recurrir de protección a las Cortes de Apelaciones, que es una forma expedita de resguardar derechos. Entonces, frente a una arbitrariedad grave que se pudiera cometer con el uso de información personal, hoy día las personas están habilitadas para recurrir a la Corte de Apelaciones y obtener protección de su derecho constitucional a la protección de datos personales. Es un avance importante. No es todo lo que nosotros aspiramos, pero en esta situación intermedia hay caminos en que uno puede utilizar. Se pasa muy rápido el programa, nos quedan 5 minutos, pasó muy rápido. Pero 2 preguntas. La primera es, bueno, ¿cuál es el rol de la tecnología actual con el tema de la ley nueva y la ley que está vigente? ¿Cómo funciona ahí? Y lo otro, que nos expliquen de la empresa Exempla, a qué se dedica y cómo la podemos promocionar, dónde nos pueden seguir, dónde nos pueden encontrar. Mira, el tema de la información y de las tecnologías que hoy en día operan, hay que tener tal nivel de cuidado que ya existen sistemas de inteligencia artificial que funcionan solos. O sea, y ellos incluso podrían hasta escribir un libro solo, sin que una persona estuviese presente. Entonces, imagínate el manejo de los datos que pueden llegar a utilizar. Ya las tecnologías te permiten manejar datos y hacer estudios con la información que te pueden decir cómo actúa una persona desde que se levanta hasta que se acuesta. Claro. Y yéndonos hacia el otro tema, el Exempla, bueno, nos pueden encontrar en www.exempla.cl, ya en LinkedIn, ya como DPO en línea, ya porque nosotros parte de lo que hacemos viene con el tema digital también, ya con el desarrollo de tecnología, y tenemos una plataforma de autoevaluación para organizaciones, ya en la cual pueden ingresar, van a hacer una evaluación, se van a autoevaluar en un sistema en 360, no solamente por ejemplo, el tema de lo que son la tecnología que utilizan, sino que desde la parte más estratégica y directiva hasta los procesos. Y esto le va a arrojar un informe bien completo y detallado de los puntos críticos que tienen como falencia, ¿no? Como falencia. Y eso también les va a permitir saber qué es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Y ahí también nos pueden llamar a nosotros. Ya, pero ya sabemos, con Exacto. las redes sociales, bueno, este programa va a quedar grabado en YouTube para la gente que quiera meterse. Y les doy las gracias por habernos invitado. Gracias por haberme invitado a sus conocimientos. Ahí está. Gracias por haberme invitado a sus conocimientos. Y espero verlo el 15. Estamos de la nuevo. próxima semana. Y verlo más seguido, porque en realidad son temas que no se tocan nunca. La gente no tiene idea. Yo que hago un programa de educación financiera, entrego los datos. Como, sí, dale, no hay problema. ¿Dónde vive acá? Su teléfono aquí, su correo. Entonces, de repente, claro, tenía el correo lleno de cuestiones porque diste todos tus datos. Exacto. Así que muchas gracias. Vamos a terminar con un tema, lección de acá del hombre. Gracias por los controles, como siempre, Seco. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por la invitación. Y gracias por venir. Y de verdad, muchas gracias por venir. No, un gustazo. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana.
Esto fue El Peso del Rock. Educación financiera básica.